Un granjero corriente estaba arando su campo cuando vio una vieja cadena oxidada que sobresalía del suelo. Al tirar de ella, desenterró algo que cambió su vida para siempre. Su descubrimiento sorprendió no solo a sus vecinos, sino a todo el mundo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Y escribe en los comentarios de qué ciudad eres. El amanecer había llegado con una calma engañosa sobre la granja de Harold Johnson. El viejo reloj de cuerda que aún colgaba en la cocina marcaba las 5:30 de la mañana, cuando el hombre, de hombros anchos y pasos cansados, se calzó las botas de cuero desgastado y empujó la puerta del porche. El aire olía a tierra seca y a madera vieja, mezclado con un tenue perfume de hierba húmeda que aún resistía entre los bordes del campo. El canto de los grillos se iba apagando mientras la luz del sol comenzaba a extenderse como un velo dorado sobre la extensión de tierra que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Ante sus ojos se extendía una escena que le resultaba tan familiar como dolorosa. El granero hundiéndose un poco más en su propia vejez, con sus tablas carcomidas y su pintura roja transformada en un marrón apagado. Los postes de la cerca inclinados en ángulos distintos, como huesos torcidos. El tractor viejo al lado del cobertizo con el metal manchado de óxido y el motor cada vez más renuente a responder. Harold se quedó un momento en silencio, observando aquel paisaje que era a la vez su carga y su memoria. Recordaba cuando era niño y la tierra le parecía un lugar infinito. Un patio de juegos donde corría detrás de su padre, intentando imitar su paso firme mientras éste guiaba el arado. Recordaba la voz de su madre llamándolos para la cena, el olor a pan recién hecho que se colaba por las ventanas abiertas, y la mesa en la que siempre había un lugar para él, aunque la cosecha hubiera sido escasa. Aquellas imágenes eran como fotografías coloreadas por la nostalgia, grabadas en la mente de Harold con una nitidez dolorosa. El tiempo había pasado, y con él se habían desvanecido esas risas y esas voces, reemplazadas por el silencio de la casa que crujía con cada ráfaga de viento. La soledad se había convertido en la compañera más constante de Harold. Cynthia, su esposa, había muerto hacía años tras una enfermedad que consumió sus fuerzas y su risa. Durante meses él la cuidó, observando cómo su cuerpo se debilitaba y cómo sus manos, antes llenas de vida, se volvían frágiles como ramas secas. Después de su muerte, el hogar quedó impregnado de una ausencia que nada podía llenar. Sus hijos, 2 muchachos que alguna vez habían corrido por los campos con la misma energía que él en su infancia, habían elegido otro camino. Se fueron a la ciudad en busca de oportunidades. Le dijeron sin rodeos que el trabajo en el campo era un callejón sin salida, demasiado duro y con demasiado poco por ofrecer. Harold había asentido, aceptando la verdad en sus palabras, pero en el fondo nunca pudo desprenderse del vínculo con aquella tierra. Ahora, con más de 50 años a cuestas, cada mañana se enfrentaba a la misma rutina, aunque el peso de la herencia familiar lo aplastara más que nunca. Las deudas se acumulaban en la mesa de la cocina, facturas de fertilizante, electricidad, reparaciones del tractor, préstamos bancarios que parecían multiplicarse con intereses implacables. Cada carta que llegaba del banco estaba redactada con un tono más severo que la anterior. Cada llamada de los cobradores era un recordatorio frío de que la granja estaba a punto de escapársele de las manos. Algunas noches se quedaba despierto hasta muy tarde, la lámpara amarilla iluminando la libreta de cuentas, donde los números, inflexibles, se burlaban de su esfuerzo. Sabía que no podría seguir mucho más tiempo. El aislamiento social no ayudaba a aliviar su carga. En el pueblo lo conocían, pero siempre lo trataban con una distancia educada. En la tienda de semillas le daban un saludo rápido, sin interés en prolongar la conversación. En la cafetería, Harold se sentaba solo en un rincón, mientras las risas de los demás llenaban el aire y reforzaban su condición de hombre apartado. No había hostilidad abierta, pero sí un muro invisible que lo mantenía al margen. Esa separación se había vuelto parte de su vida, como las estaciones que llegaban y se iban sin preguntar. A pesar de todo, Harold nunca dejó de levantarse antes del amanecer para recorrer sus campos. Tocaba la tierra seca con sus manos curtidas, buscando algún signo de esperanza. Le gustaba pensar que el suelo aún podía responder,
que si lo cuidaba con paciencia, le devolvería una cosecha suficiente para mantener la granja con vida un año más. Sin embargo, más a menudo encontraba grietas profundas y polvo que se escapaba entre sus dedos. En esos momentos recordaba las palabras de su padre. Esta tierra recuerda, hijo. Recuerda a los que la cuidan y a los que la olvidan. Algún día también recordará tu nombre. Esas frases que en su juventud le parecían sabias y llenas de orgullo, ahora pesaban como una sombra. ¿Qué recordaría la tierra de él? ¿Un hombre que había luchado por mantenerla viva o un hombre derrotado que la había perdido todo? Aquella noche, sentado en el porche con un vaso de agua en la mano, Harold sintió el silencio envolviendo la casa y los campos. La luz del atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura, mientras las sombras se alargaban sobre el suelo agrietado. El recuerdo de su padre era tan fuerte que casi podía escuchar su voz en el viento. La frase volvió a resonar. La tierra recuerda. Harold se preguntó si esa memoria sería un consuelo o una condena. Cerró los ojos y se imaginó que bajo la superficie del campo dormían secretos que nadie había desenterrado, historias escondidas bajo capas de polvo y raíces. Sacudió la cabeza, pensando que era el cansancio quien le traía esas ideas, y volvió dentro de la casa para enfrentar otra noche en vela. En su cama, mientras las vigas del techo crujían y un búho ululaba a lo lejos, Harold no encontraba descanso. Su mente daba vueltas a las mismas preguntas. ¿Cuánto tiempo más podría resistir? ¿Qué sería de la granja cuando el banco finalmente cumpliera su amenaza? El peso del legado era una losa invisible, imposible de apartar. No era solo tierra lo que estaba en juego. Era la memoria de su padre y de su abuelo. Era la promesa de que aquella granja, por pequeña y pobre que fuera, seguiría siendo parte de la familia. Y sin embargo, la realidad le decía que cada día se acercaba más al final. El amanecer siguiente lo encontraría de nuevo en los campos, intentando arrancar frutos a un suelo cansado. Lo que Harold ignoraba era que la tierra que tanto lo hacía sufrir también guardaba una memoria mucho más antigua y más oscura de lo que él había imaginado. Muy pronto, al poner sus manos en ese mismo suelo, la granja le revelaría un secreto enterrado durante generaciones. Un secreto que transformaría no solo su vida, sino el sentido mismo de aquel legado que lo había atormentado durante años. El amanecer siguiente llegó con un calor extraño, pesado, que ya desde temprano presagiaba un día sofocante. Harold se levantó con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, escuchando el crujido del techo y el canto intermitente de los grillos, atormentado por las mismas preguntas que lo perseguían cada noche. A pesar del cansancio, su cuerpo se movió con la rutina de siempre. Se lavó la cara en el lavabo metálico que aún conservaba las marcas de décadas de uso. Se vistió con los pantalones de trabajo y la camisa de franela, que ya había perdido el color, y bajó a la cocina. El café burbujeaba con lentitud en la vieja cafetera, y el olor amargo llenó el aire, pero Harold apenas lo notó. Masticó un trozo de pan tostado sin saborearlo, pensando ya en el campo. El tractor lo esperaba junto al cobertizo, inmóvil como una bestia cansada. El sol naciente se reflejaba en la carrocería oxidada, y el metal parecía absorber el calor antes de tiempo. Harold subió al asiento con un suspiro, como quien se resigna a la carga de cada día. Giró la llave y el motor respondió con un rugido áspero, seguido de toses y estallidos metálicos, hasta estabilizarse en un ronroneo irregular. Era un sonido que conocía de memoria, un recordatorio constante de que la máquina sobrevivía más por terquedad que por fuerza. Ese día había decidido trabajar en un terreno que llevaba años sin tocarse. Su padre lo había dejado en barbecho, quizá por considerar la tierra poco fértil, quizá por superstición, pues siempre había evitado esa parte del campo sin explicar demasiado. Harold, sin embargo, no podía permitirse lujos. Cada palmo de tierra podía significar la diferencia entre pagar una deuda o hundirse un poco más en la desesperación. Guiando el tractor hacia esa parcela olvidada, notó que la hierba había reclamado el espacio, cubriendo con manchas verdes lo que alguna vez fueron surcos de maíz. El suelo se veía duro, agrietado, con parches donde apenas crecían malas hierbas. Bajó la palanca del arado y comenzó a trabajar.
El sonido metálico del hierro cortando la tierra lo acompañaba en un ritmo hipnótico. Fila tras fila, Harold dejaba tras de sí surcos oscuros, levantando nubes de polvo que se pegaban a su piel sudorosa. Durante un tiempo, ese movimiento repetitivo logró distraerlo de las preocupaciones, como si en cada línea abierta por la máquina se le permitiera olvidar los números rojos de la libreta de cuentas o el eco de las palabras de sus hijos. Pero de pronto, el tractor se sacudió con una violencia inesperada. El motor rugió con un quejido profundo y el arado se clavó en el suelo como si hubiera chocado con un muro invisible. Harold instintivamente tiró de la palanca y frenó la máquina, que se detuvo en medio de una nube de polvo. Maldijo entre dientes, convencido de que había golpeado una roca escondida, y bajó del tractor, limpiándose la frente con la manga. Se inclinó sobre la tierra recién removida y vio algo que brillaba débilmente bajo la capa de polvo. Al principio pensó que era un fragmento de metal viejo, quizá un pedazo de herramienta oxidada olvidada por su abuelo. Usó la punta de su bota para apartar la tierra y poco a poco emergió la curva de un eslabón. Se arrodilló, tomó el objeto con sus manos ásperas y sintió el frío del hierro contra la piel. Un frío extraño, intenso, que contrastaba con el calor sofocante del día. Era una cadena, gruesa, carcomida por el óxido, pero aún sólida. Los eslabones eran más grandes de lo que él había visto en cualquier maquinaria agrícola. Jaló con fuerza, pero la cadena apenas se movió unos centímetros antes de resistirse, como si estuviera anclada a algo oculto en la profundidad. Intrigado, Harold buscó en el tractor la pala que siempre llevaba para emergencias y comenzó a excavar alrededor del punto. La tierra, seca en la superficie, pronto se volvió más compacta y húmeda conforme cavaba. Cada palada arrancaba el olor terroso que se elevaba con fuerza, llenándole la nariz y recordándole que ese suelo llevaba demasiado tiempo guardando sus secretos. Con el paso de los minutos, más eslabones fueron apareciendo, retorcidos, unidos unos a otros en una cadena que parecía no tener fin. El sudor corría por su rostro, se mezclaba con la tierra y le dejaba un sabor salado en los labios. El sol ya estaba alto y golpeaba con una ferocidad insoportable, pero Harold apenas lo notaba. Algo lo mantenía en movimiento, una mezcla de curiosidad y desasosiego que no le permitía detenerse. Finalmente la pala golpeó algo distinto, un sonido sordo, apagado, resonó bajo la tierra. Harold se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza, y se inclinó para apartar la tierra con las manos. Bajo la capa húmeda apareció la esquina de una tabla de madera, oscura, hinchada por el tiempo. Avanzó con cuidado, raspando con los dedos, hasta que descubrió más superficie. Un cofre, reforzado con bandas de hierro corroídas. La cadena estaba unida a un anillo macizo fijado en la tapa. Harold se echó hacia atrás, sentado en la tierra, y observó en silencio aquel hallazgo. Al principio pensó que podía tratarse de un viejo arcón de herramientas enterrado por accidente o por descuido. Tal vez su abuelo había escondido algo y luego lo había olvidado. Sin embargo, algo en la forma deliberada del enterramiento le transmitió una sensación diferente, inquietante. Aquello no parecía un simple objeto perdido, sino algo que había sido ocultado con intención. El calor apretaba, pero Harold sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó la palma sobre la madera, notando cómo se deshacía en astillas y polvo bajo el roce de sus dedos. La tapa estaba quebradiza, y las bandas de hierro se desmoronaban al tocarlas. Tragó saliva sin decidirse aún a abrirlo, mientras observaba la cadena que se perdía en el suelo como un lazo umbilical con el pasado. El aire parecía haberse detenido a su alrededor, el zumbido de los insectos, el lejano canto de los pájaros. Todo había quedado en silencio. Harold respiró hondo y pensó en las palabras de su padre. La tierra recuerda. Tal vez aquel día la tierra había decidido hablar. No sabía todavía lo que iba a encontrar dentro de ese cofre, ni lo que significaría para su vida. Pero en el fondo de su corazón, comprendió que nada volvería a ser igual. La granja que había heredado, la carga que había llevado tantos años, estaba a punto de revelar un rostro desconocido y oscuro, un secreto que había esperado bajo el polvo durante generaciones. Harold permaneció varios minutos inmóvil, observando el arcón semienterrado como si aquel objeto
fuera una aparición más que un hallazgo tangible. El calor del mediodía lo envolvía, pero él sentía un frío extraño que se le adhería a la piel. La cadena, todavía unida al anillo de hierro de la tapa, parecía una serpiente oxidada que se resistía a soltar lo que custodiaba. Con un esfuerzo lento, Harold comenzó a apartar la tierra restante, desenterrando poco a poco los bordes de la caja, hasta liberar casi toda su superficie. El sudor le corría por la frente, manchándole la camisa, y sus manos estaban llenas de arañazos y polvo. Finalmente, cuando la madera estuvo lo suficientemente descubierta, tomó la pala y la usó como palanca contra la tapa. El primer intento apenas logró un crujido, como si el propio cofre gimiera tras tantos años de encierro. Insistió, apoyando todo el peso de su cuerpo sobre el mango, hasta que un chasquido seco le indicó que alguna de las tablas había cedido. Retrocedió un instante, respirando agitadamente, y luego volvió a atacar. La madera, podrida por el tiempo, terminó por quebrarse en astillas, liberando un aire enmohecido que le golpeó el rostro con un olor a encierro y a humedad. Se inclinó sobre la abertura y apartó los fragmentos rotos. Al principio, lo que vio fueron grumos de tierra compactada, restos de hojas secas que se habían filtrado con los años y un trozo de tela ennegrecida. Metió la mano, dudando, y tocó algo metálico. Lo sacó con esfuerzo, y un grillete de hierro apareció ante sus ojos. Era pesado, más de lo que había esperado, y el óxido le cubría casi toda la superficie, aunque aún se distinguía claramente el aro diseñado para aprisionar una muñeca o un tobillo. El corazón de Harold se aceleró. Lo dejó caer de inmediato sobre la hierba, como si le quemara, y el sonido metálico retumbó en el aire, frío y cruel. Volvió a mirar dentro del cofre y descubrió que había más. Varios grilletes apilados, unidos por cadenas más finas, se enredaban como restos de una pesadilla. Entre ellos se distinguían fragmentos de cuero endurecido, quizá correas, quizá restos de vestimenta. Una ráfaga de vértigo lo obligó a apoyarse en el borde de la caja. Aquel no era un arcón de herramientas olvidadas. Era un testigo de otro tiempo, un testimonio de sufrimiento humano oculto en la tierra de su familia. Con las manos temblorosas, apartó más tierra y encontró algo distinto. Varios paquetes envueltos en un papel encerado, ahora amarillento y quebradizo, habían resistido el paso de los años. Los levantó con cuidado, temiendo que se deshicieran en polvo. Al desenvolver uno de ellos, descubrió hojas escritas con una caligrafía precisa, aún legible pese al desgaste. Eran listas de nombres, filas enteras, cada una seguida por números, fechas y anotaciones. Algunos nombres estaban tachados, otros llevaban al lado palabras cortas que a Harold le helaron la sangre. Vendido, trasladado, escapó. Cada palabra reducía a una persona a una condición de mercancía, como si fueran objetos y no seres humanos. Pasó las páginas con creciente incredulidad. Los nombres continuaban, hoja tras hoja, en un registro frío y sistemático. Harold apenas podía respirar. La granja que había defendido con tanto empeño, aquella tierra que para él significaba la herencia de su padre y de su abuelo, había sido en algún momento un escenario de algo mucho más oscuro. La voz de su padre resonó en su memoria. La tierra recuerda. Ahora esas palabras cobraban un sentido siniestro. Entre los papeles apareció una carta distinta a las demás. Estaba doblada y escrita con una caligrafía apresurada, con manchas de tinta corridas que sugerían la urgencia del momento. Harold la desplegó con cuidado y comenzó a leer. Las frases describían la huida de varias personas, la persecución de hombres armados, los perros olfateando en la noche. Hablaba de rutas secretas hacia el norte, de casas donde se ofrecía refugio, de señales escondidas entre los árboles para guiar a quienes escapaban. No había firma, solo palabras cargadas de miedo y esperanza. Harold sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Cerró los ojos un momento y trató de imaginar las escenas descritas en el papel. Gente corriendo bajo la luna, buscando libertad en la oscuridad, con el miedo pisándoles los talones. Y allí, en esa misma tierra, quizás se habían detenido, escondido, tal vez respirado aliviados durante unas horas antes de continuar. La granja no era solo su herencia, era también un fragmento de esa historia enterrada,
una historia de cadenas y de lucha desesperada. Se sentó en el suelo, con los papeles sobre las rodillas y el cofre abierto a su lado. La tarde avanzaba y el sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Pero Harold apenas lo notaba. Todo su mundo se había reducido a esas páginas amarillentas y esos hierros oxidados. La carga que ya sentía sobre sus hombros, la del legado familiar y las deudas, ahora se mezclaba con otra mucho más grande, la de la memoria de quienes habían sufrido allí. Guardó los documentos de nuevo, envolviéndolos con cuidado en lo que quedaba del papel encerado. Colocó los grilletes y las cadenas dentro de la caja, aunque no pudo evitar que sus manos temblaran al tocarlos. Finalmente cerró el arcón lo mejor que pudo y lo arrastró fuera del hoyo con un esfuerzo agotador. Lo cargó hasta la casa, tambaleándose por el peso, y lo depositó en la mesa de la cocina. Allí, bajo la luz amarillenta de la lámpara, el cofre parecía aún más extraño, como un intruso que no pertenecía al presente. Esa noche Harold no pudo cenar. Solo se quedó sentado, mirando el cofre, sacando de vez en cuando algún documento para volver a leerlo. Cada nombre en esas listas le parecía un eco de una voz que pedía ser recordada. Se preguntaba si su padre o su abuelo habrían sabido de aquel secreto. Tal vez lo habían ignorado, o tal vez lo habían ocultado deliberadamente. El misterio lo carcomía. El reloj avanzaba y el silencio se hacía más denso. Afuera los grillos entonaban su canto, y dentro de la casa, Harold sentía que estaba acompañado por presencias invisibles. Cada vez que sus dedos rozaban los hierros fríos, un estremecimiento lo recorría como si una parte de ese dolor ancestral se transmitiera a través del metal. Intentó dormir, pero fue inútil. Se acostó en la cama solo para darse la vuelta una y otra vez, viendo en su mente los nombres escritos, imaginando rostros desconocidos, escuchando gritos que nunca había oído. Cuando la madrugada comenzó a clarear, Harold tomó una decisión. No podía quedarse con aquel hallazgo en silencio. No podía permitir que la historia volviera a ser enterrada. Debía compartirlo con alguien que supiera darle sentido, alguien capaz de comprender la magnitud de lo que había encontrado. Su mirada recayó en el teléfono sobre la mesa. Recordó a un profesor de historia con el que había hablado una vez en una reunión comunitaria. Un hombre que había mencionado la importancia de preservar la memoria de los esclavos y de quienes habían buscado refugio en rutas secretas. Harold supo en ese momento que debía llamarlo. La tierra había hablado y él no podía seguir callado. La decisión de llamar al profesor maduró en el silencio de la madrugada, cuando Harold, exhausto pero incapaz de dormir, se sentó frente al cofre todavía abierto sobre la mesa de la cocina. El aire olía a hierro oxidado y a papel viejo, y la luz de la lámpara se reflejaba en los grilletes, como si fueran ojos que lo observaban. No se trataba solo de objetos antiguos, eran testimonios, voces calladas durante generaciones, que ahora habían caído sobre sus manos. Harold comprendía que aquel hallazgo no podía permanecer en secreto. Si lo guardaba para sí, sería cómplice de un silencio que se había prolongado demasiado tiempo. Al amanecer, cuando las primeras luces entraban por las ventanas y coloreaban de dorado las paredes de la cocina, Harold tomó el teléfono con manos temblorosas. Buscó en una libreta vieja el número del profesor que recordaba haber conocido hacía algunos años en una charla comunitaria. El hombre había hablado apasionadamente sobre la importancia de rescatar la memoria de los esclavos y de los que habían huido hacia el norte buscando libertad. Harold no había prestado demasiada atención en aquel entonces, pero ahora esas palabras resonaban con una claridad inquietante. Marcó el número, dudando en cada dígito, y esperó. La voz del profesor respondió tras el tercer timbrazo, clara y algo apresurada, como la de un hombre acostumbrado a empezar el día temprano. Harold se presentó con torpeza, explicó que era agricultor en una granja cercana y que había encontrado algo en su tierra, algo que quizá merecía ser visto por un historiador. Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido de preguntas cautelosas. ¿Qué había hallado exactamente? ¿En qué condiciones? Si estaba seguro de lo que decía. Harold describió con frases entrecortadas los grilletes, las cadenas, las listas de nombres, la carta que hablaba de huidas y persecuciones. La respiración del profesor se volvió más agitada, y su tono cambió de inmediato. Dijo que debía ver aquello con sus propios ojos,
que no podía demorarse y acordaron un encuentro para el día siguiente. Cuando Harold colgó, sintió un alivio mezclado con miedo. Había dado el primer paso para compartir la carga, pero al mismo tiempo se había expuesto. La noticia pronto dejaría de pertenecer solo a él y a la tierra. Pasaría a ser de otros, de gente con más conocimiento, con más voz. Y Harold, que siempre había preferido el silencio y la soledad, presentía que ya no podría volver atrás. El día siguiente amaneció nublado, con un aire espeso que anunciaba tormenta. Harold pasó la mañana sin trabajar el campo, incapaz de concentrarse. Caminaba de un lado a otro en la casa, abría el cofre una y otra vez, repasaba los papeles, tocaba los grilletes con la punta de los dedos y los retiraba de inmediato, como si al hacerlo pudiera medir el peso del pasado. Cada nombre escrito en esas hojas parecía mirarlo, exigirle que no se atreviera a guardarlos nuevamente en el olvido. El sonido de un coche avanzando por la grava lo sacó de sus pensamientos. Se asomó por la ventana y vio un vehículo viejo detenerse frente al porche. De él descendió un hombre de estatura media, con gafas que le resbalaban por la nariz y un abrigo demasiado formal para un entorno rural. Llevaba bajo el brazo una cartera repleta de documentos y cuadernos. Subió los escalones con paso rápido, y cuando Harold abrió la puerta, los saludó con una mezcla de cortesía y ansiedad. Dentro de la cocina, Harold levantó la tapa del cofre y lo empujó hacia el profesor. El hombre se inclinó de inmediato, como si no pudiera contener su impulso, y observó los objetos con una atención reverente. Pasó los dedos sobre los grilletes sin tocarlos del todo. Tomó los documentos con suma delicadeza y los sostuvo frente a la luz. Sus ojos se agrandaron tras las gafas, y murmuró palabras que Harold no alcanzó a entender. Hizo preguntas rápidas. ¿Dónde exactamente había encontrado el cofre? ¿A qué profundidad? Si había indicios de más objetos enterrados alrededor. Harold respondió lo mejor que pudo, con frases simples, todavía inseguro de si estaba preparado para compartir tanto. El profesor sacó una pequeña cámara fotográfica y comenzó a registrar cada detalle. Tomaba notas en un cuaderno, hablaba para sí mismo en voz baja, como si estuviera describiendo un hallazgo arqueológico de gran importancia. Harold lo observaba con una mezcla de desconcierto y recelo. Aquel hombre veía en los grilletes y en las listas algo monumental, mientras que para Harold seguían siendo un peso insoportable. Pasaron horas así, hasta que el profesor cerró la libreta y lo miró con seriedad. Le explicó que aquello podía ser una prueba invaluable de la existencia de rutas de escape en la región, de que su granja había sido un refugio o un punto de tránsito en el camino hacia la libertad. Habló del ferrocarril subterráneo, de las redes secretas de apoyo, de las personas que arriesgaron todo para huir y de quienes arriesgaron sus vidas para ayudarles. Harold escuchaba en silencio, tratando de asimilar que su tierra, esa que él siempre había visto solo como su condena y su herencia, había sido también escenario de una historia más grande. El profesor prometió regresar con colegas para estudiar el lugar con mayor detalle, y cumplió. A los pocos días llegó acompañado de 2 historiadores más, que caminaron por el campo, tomaron muestras de la tierra, midieron el área con instrumentos y se agacharon en el sitio exacto donde Harold había desenterrado el cofre. Sus conversaciones eran rápidas, entrecortadas, llenas de términos que Harold apenas entendía, pero el tono era inequívoco. Lo que había encontrado era significativo. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se filtrara al exterior. Primero fue un joven periodista del periódico local, que llegó con un cuaderno y una cámara fotográfica. Preguntó con timidez si podía entrevistar a Harold, quien, incómodo, accedió a responder algunas preguntas. La nota apareció días después en la prensa, con fotografías del cofre y frases que hablaban de un descubrimiento histórico en tierras de un granjero local. Harold se vio a sí mismo en una página del diario, con la expresión seria y los ojos cansados, y sintió una incomodidad que no pudo describir. Pero la prensa local fue solo el comienzo. Muy pronto, cadenas regionales de televisión comenzaron a enviar reporteros con micrófonos y cámaras de gran tamaño. Llegaban en camionetas blancas, estacionaban en la entrada de la granja y golpeaban la puerta con insistencia. Harold, que nunca había buscado protagonismo, se encontraba de pronto obligado a contar la historia una y otra vez.
cómo había detenido el tractor, cómo había visto la cadena, cómo había acabado y encontrado el cofre. Cada repetición lo agotaba más, como si al contar el relato estuviera reviviendo el peso de ese hallazgo una y otra vez. Los vecinos también comenzaron a reaccionar. Algunos se acercaron con respeto, agradeciendo a Harold por haber sacado a la luz algo tan importante. Otros lo miraban con recelo, como si hubiera despertado fantasmas que era mejor dejar enterrados. En el almacén y en la cafetería notó las miradas y los murmullos, voces que decían que aquello solo traería problemas, que mejor habría sido seguir trabajando la tierra sin remover el pasado. Y sin embargo, hubo quienes vinieron de más lejos. Familias enteras se detuvieron frente a su campo, bajaron de sus coches y caminaron en silencio hacia el lugar donde había aparecido el cofre. Algunos se arrodillaron, tocaron la tierra con las manos, murmuraron oraciones. Una mujer anciana, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Harold entre las suyas y le dio las gracias por haber permitido que aquella verdad saliera a la luz. Él quiso responder que no había hecho nada, que solo había arado su tierra como siempre, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Poco a poco, la granja de Harold dejó de ser solo un lugar de trabajo agrícola para convertirse en un sitio de memoria improvisada. El hombre que había vivido en el anonimato durante tantos años ahora era el centro de una historia que crecía y se expandía más allá de sus manos. Cada día llegaban más visitantes, más periodistas, más curiosos. Y aunque una parte de él deseaba volver al silencio de antes, otra comenzaba a comprender que la tierra, con su memoria profunda, lo había elegido para dar voz a lo que había permanecido oculto. El sol se puso esa tarde detrás de los campos, pintando de sombras las hileras de maíz y el viejo granero. Harold, sentado en el porche, observó a un grupo de desconocidos que se alejaba lentamente por el camino, dejando flores en el sitio donde había excavado. En su interior se mezclaban orgullo, miedo y una sensación creciente de que el rumbo de su vida había cambiado de manera irreversible. La granja ya no era solo su carga personal, era también un testigo, un altar de la historia que reclamaba ser contada. Y Harold entendió que lo que había comenzado como un hallazgo accidental pronto se transformaría en una batalla entre el pasado y el presente, entre el silencio y la verdad. La granja ya no era un lugar silencioso. Lo que durante años había sido un espacio apartado del mundo, con su rutina marcada por el amanecer y el anochecer, ahora se había convertido en escenario de voces, pasos y discusiones. Cada día aparecían personas nuevas, algunas con cámaras, otras con cuadernos, otras simplemente con la necesidad de mirar y tocar la tierra que había revelado un pasado escondido. Harold, sentado muchas veces en el porche o de pie en el campo, sentía que su vida había cambiado de forma tan repentina que apenas podía seguirle el ritmo. Y sin embargo, el peso de ese cambio recaía sobre él con una intensidad que lo oprimía más que cualquier deuda bancaria. Los primeros en llegar fueron los activistas, hombres y mujeres de diferentes ciudades que levantaban pancartas y entonaban cantos solemnes. Colocaban flores en el lugar de la excavación, rezaban, cantaban himnos que llenaban el aire con un eco de solemnidad. Para ellos la granja se había transformado en un santuario, un espacio de memoria y justicia. Harold los observaba con un nudo en la garganta, conmovido por la devoción que mostraban, pero también abrumado por la invasión de su intimidad. Durante años nadie había pisado sus campos salvo él, y ahora, de repente, la tierra estaba llena de extraños que parecían apropiarse de lo que él siempre había considerado su único refugio. Los vecinos, por el contrario, reaccionaban de otra manera. En la tienda de semillas escuchaba comentarios cortados cuando él entraba. En la cafetería, donde antes solo lo saludaban con frialdad, ahora lo miraban con recelo, como si lo responsabilizaran de haber traído problemas al pueblo. Mejor hubiera dejado todo bajo tierra, escuchó murmurar a un hombre. Eso solo traerá discordia, dijo otro. Harold fingía no oír, pero esas palabras se le clavaban en el pecho como astillas. Una tarde, al regresar de un corto viaje al almacén, encontró un papel doblado bajo el limpiaparabrisas de su camioneta. La caligrafía era tosca, apresurada,
Pero el mensaje era claro. Detente antes de que sea demasiado tarde. Se quedó un buen rato con la nota en la mano, observando cómo la luz del atardecer teñía de rojo los bordes del campo. Al principio sintió miedo, un vacío en el estómago que le revolvía la bilis. Pero pronto, ese miedo se transformó en un enojo profundo. ¿Acaso él había pedido este destino? ¿Acaso había buscado convertirse en portavoz de la historia? Todo lo que había hecho fue arar su tierra, y la tierra había decidido hablar. Mientras tanto, las visitas oficiales se multiplicaban. Los profesores volvieron con equipos de investigación, acompañados ahora por funcionarios estatales, que hablaban de preservación, de memoria, de patrimonio. Traían carpetas llenas de cifras y propuestas. Le explicaban que podían convertir la granja en un sitio histórico reconocido, con fondos del gobierno para construir un centro de memoria, senderos señalizados, placas conmemorativas. Había dinero en esas propuestas, suficiente no solo para pagar todas sus deudas, sino para asegurarle una vida sin preocupaciones materiales. Pero la condición era clara, aunque nunca la enunciaban de manera directa. La granja dejaría de ser suya en el sentido que él había conocido. Ya no sería un espacio de siembra, de cosecha y de sudor. Sería un museo, un memorial, un lugar de visitas y discursos. Esa noche, sentado frente a los documentos que los funcionarios le habían dejado sobre la mesa, Harold pasó las manos sobre las hojas blancas manchadas por sus dedos de tierra. El ofrecimiento era tentador. Con una sola firma, podía liberarse de la carga de los bancos, de los cobradores que lo acosaban, de la incertidumbre de cada cosecha. Podía, por primera vez en su vida, descansar. Y sin embargo, la sola idea de desprenderse de la tierra lo desgarraba. Era el mismo suelo que había trabajado junto a su padre, el mismo que había recibido sus lágrimas cuando murió su esposa, el mismo que había visto crecer a sus hijos antes de marcharse. Renunciar a él equivalía a cortar el último hilo que lo unía a su familia, a sus recuerdos, a su propia identidad. La tensión crecía también en el pueblo. Algunos lo felicitaban. Lo llamaban valiente, incluso héroe. Otros lo evitaban o lo señalaban como traidor, como alguien que había expuesto heridas que deberían permanecer cerradas. En la pared de su granero apareció una mañana un grafiti tosco, insultante, que lo dejó mudo de rabia. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. El miedo se mezclaba con la indignación, y Harold comprendió que estaba en medio de un conflicto que lo superaba. Un conflicto entre la memoria y el olvido, entre quienes querían sanar y quienes querían callar. Una tarde, después de que un grupo de activistas se marchara cantando, Harold caminó solo hasta el campo donde había encontrado la cadena. El lugar estaba lleno de huellas y flores marchitas dejadas por los visitantes. Se quedó de pie con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. El viento agitaba las hierbas secas, y por un instante le pareció escuchar murmullos, voces invisibles que emergían desde las profundidades de la tierra. Recordó la carta hallada en el cofre, con esas frases desesperadas sobre huidas, perros y rutas secretas. Sintió que esas palabras lo reclamaban, que lo obligaban a tomar una decisión. Esa noche volvió a caminar bajo el cielo estrellado, como lo hacía en su infancia con su padre. El frío le mordía la piel, pero en su interior ardía un torbellino. Recordó a su padre apoyado en la azada, hablándole de la memoria de la tierra. Recordó a su madre con las manos gastadas por el trabajo, pero suaves al acariciarle el cabello. Recordó a sus hijos corriendo entre los surcos antes de marcharse a un mundo que no necesitaba granjas ni campesinos. Todo eso estaba grabado en la tierra, pensó. Pero ahora sabía que había otra memoria, más antigua, más dolorosa, que lo superaba a él y a su familia. Se detuvo en medio del campo, bajo la luz fría de la luna, y susurró en voz baja, como si hablara con la tierra misma. Si este es tu deseo, lo aceptaré. El viento pareció responderle con un gemido suave que recorrió los árboles. Por primera vez desde que había encontrado la cadena, Harold sintió que una certeza se abría paso entre la confusión. Debía ceder, debía permitir que la granja dejara de ser solo suya para convertirse en lo que estaba destinada a ser. Cuando regresó a la casa, la cocina estaba en penumbra. El cofre, ya vacío en gran parte porque los investigadores
¿Habían retirado su contenido para preservarlo? Seguía sobre la mesa como un recordatorio mudo de lo que había cambiado. Harold se sentó frente a él, apoyó los codos en la madera y cubrió su rostro con las manos. La elección estaba hecha, aunque todavía no hubiera estampado su firma en los documentos. Sabía que pronto lo haría. Sabía que con ese gesto renunciaría a la vida que había conocido, pero también que cumpliría con un deber más grande que él mismo. La granja, pensó, siempre había sido su carga. Ahora, tal vez, podía convertirse en su legado. El amanecer llegó frío, con un viento que agitaba los árboles desnudos y hacía crujir las ventanas de la casa. Harold se levantó antes de que el sol apareciera en el horizonte, como lo había hecho cada día de su vida. Pero aquella mañana era diferente. Sobre la mesa de la cocina, junto al viejo cofre vacío que aún conservaba como un recordatorio, lo esperaban los documentos que los funcionarios habían dejado días atrás. El bolígrafo descansaba encima de las hojas, y la lámpara iluminaba la escena con un resplandor amarillento. Era como si toda su existencia se hubiera reducido a ese instante, a la elección que ya había tomado en su corazón, pero que debía sellar con su firma. Se sirvió una taza de café, pero no la probó. Se quedó sentado frente a los papeles, leyendo una y otra vez las mismas frases que ya conocía de memoria. Las cláusulas de cesión, las condiciones del acuerdo, las promesas de fondos y preservación. Cada palabra parecía estar escrita en otro idioma, porque lo que realmente representaban era un cambio de vida, una renuncia y al mismo tiempo una entrega. Tomó el bolígrafo con una calma extraña. Su mano no temblaba, como si el peso de las semanas anteriores hubiera agotado cualquier duda. Firmó. El sonido de la pluma sobre el papel fue suave, casi imperceptible, pero en su interior resonó como un trueno. Era el fin de una vida y el inicio de otra. Salió al porche y respiró hondo el aire helado. Miró los campos que se extendían más allá del granero, ahora cubiertos de escarcha. No eran suyos en el sentido en que lo habían sido durante décadas, pero tampoco los sentía perdidos. Por primera vez en años, el miedo a que el banco lo despojara había desaparecido. Lo que había hecho no era una derrota, sino un acto de entrega. La tierra había hablado a través del cofre y él había escuchado. Las semanas siguientes trajeron consigo una transformación visible. Camionetas con logos del Estado comenzaron a llegar por el camino de grava, descargando equipos de medición, herramientas, carpas. Hombres y mujeres con cascos y planos recorrían el terreno, clavando estacas y tomando notas. Lo que antes eran surcos de cultivo empezó a llenarse de señales de construcción. Harold observaba desde la distancia, con las manos en los bolsillos, sintiendo una mezcla de nostalgia y reverencia. Donde él había sudado durante décadas, ahora otros dibujaban un nuevo futuro. Al principio le resultó difícil aceptar la invasión. El ruido de los motores, las voces de los trabajadores, los planos extendidos sobre mesas improvisadas, todo eso chocaba con la calma que había caracterizado la granja. Pero pronto comprendió que aquel bullicio no era una profanación, sino una resurrección. No estaban arrebatándole la tierra, estaban devolviéndole un sentido más profundo. En primavera llegaron los primeros grupos escolares. Aunque el centro de memoria aún no estaba construido, los profesores traían a los niños para que escucharan directamente al hombre que había hecho el hallazgo. Harold, tímido, intentó resistirse, pero los maestros insistieron. Lo empujaron suavemente a hablar y, para su sorpresa, las palabras fluyeron. Contó cómo el tractor se había detenido de pronto, cómo había visto la cadena brillando entre la tierra, cómo había excavado hasta encontrar el cofre. Relató con voz grave lo que había sentido al abrirlo, los grilletes fríos en sus manos, las listas de nombres que reducían a seres humanos a mercancía, la carta desesperada que hablaba de huidas hacia el norte. Los niños lo escuchaban en silencio, con los ojos abiertos de asombro. Algunos hicieron preguntas inocentes, otros se limitaron a mirar la tierra como si esperaran ver surgir las voces del pasado. Al terminar, Harold sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que su voz tenía un propósito. Los periodistas volvieron también, aunque con menos urgencia que al principio. Ya no buscaban un escándalo ni un titular rápido, sino un seguimiento respetuoso de la transformación. Harold aprendió a hablar ante las cámaras con un tono más sereno, sin la incomodidad inicial.
Admitía que había sido doloroso renunciar a la granja como la había conocido, pero también reconocía que era lo correcto. Decía que el suelo no solo servía para sembrar y cosechar, sino también para recordar, y que el recuerdo era una forma de cosecha más duradera que cualquier maíz o trigo. El verano trajo consigo la construcción del centro de memoria. El edificio comenzó a elevarse junto al camino, sencillo pero sólido, con paredes de madera clara y amplias ventanas que dejaban entrar la luz. Senderos de grava se extendieron por el campo, llevando a los visitantes hasta el sitio exacto donde había estado enterrado el cofre. Allí colocaron una placa de metal con palabras grabadas que hablaban de sufrimiento, esperanza y libertad. Harold fue consultado en cada etapa. Los arquitectos y los historiadores querían su opinión, no tanto por su conocimiento técnico, sino porque su experiencia vital daba sentido a cada decisión. Al principio se sintió incómodo, pero poco a poco comprendió que su memoria personal, su vínculo con la tierra, era un testimonio tan valioso como los objetos encontrados. El pueblo, que en un inicio se había mostrado dividido, comenzó a cambiar con el tiempo. Algunos vecinos se acercaron para ofrecer ayuda, otros llevaron a sus hijos para que aprendieran. Hubo quienes nunca aceptaron del todo la transformación, pero la hostilidad se fue apagando. La inauguración del memorial se anunciaba como un evento importante, no solo para la región, sino para el estado entero, y la gente empezó a sentir orgullo de que un lugar tan pequeño pudiera tener un significado tan grande. La ceremonia de apertura llegó en otoño, casi un año después del hallazgo. El cielo estaba despejado y una brisa fresca agitaba las banderas que decoraban el camino. Decenas de personas se reunieron en los campos, familias, estudiantes, activistas, funcionarios. Había cámaras y periodistas, pero también silencio respetuoso. Un coro entonó himnos solemnes que resonaron sobre la tierra. Cuando llegó el momento, invitaron a Harold a hablar. Caminó hasta el podio improvisado con pasos pesados, consciente de cada mirada que se posaba en él. Alzó la vista hacia el público y respiró hondo. No llevaba un discurso escrito. Sus palabras fueron sencillas, nacidas del corazón. Contó que había heredado la granja como un peso, convencido de que solo le traería deudas y cansancio, y que había temido perderla toda su vida. Pero la tierra le había mostrado que guardaba algo más, algo que él nunca había imaginado. Dijo que los nombres escritos en los papeles eran vidas, sueños, familias, y que era su deber, y ahora el de todos, no volver a enterrarlos en el silencio. Sus frases no fueron largas, pero cada una resonó en el aire como si la misma tierra las reclamara. Cuando terminó, los aplausos fueron discretos, no festivos, sino cargados de respeto. Harold bajó del podio con la sensación de haber cumplido un deber que iba más allá de sí mismo. Se alejó del bullicio y caminó hacia los campos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de oro las hileras de hierba seca. Se detuvo en el lugar donde había encontrado la cadena, ahora marcado por flores frescas y una pequeña piedra tallada con palabras de memoria. Cerró los ojos y escuchó el viento. Por un instante creyó escuchar susurros, no de reproche, sino de gratitud. Esa noche, al regresar a la casa, se sentó en el porche mientras el cielo se llenaba de estrellas. La granja ya no era suya en el sentido en que había crecido con ella, pero no la había perdido. Había encontrado en ella un propósito que nunca había imaginado. Ya no era solo un granjero, era un testigo. Su legado no estaba en las cosechas que habían fracasado ni en las deudas que lo habían perseguido, sino en haber escuchado a la tierra y haber permitido que hablara. Por primera vez en muchos años, Harold sintió que el peso sobre sus hombros se había transformado. No había desaparecido, pero ya no era una carga amarga, era un honor. Y mientras observaba las luces suaves del nuevo memorial brillando a lo lejos, comprendió que la tierra, al fin, lo había liberado. No dejes que la historia termine aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Mira también los demás videos llenos de descubrimientos sorprendentes y comparte este con tus amigos y familiares para que ellos también sean parte de la conversación.